¿Sabemos en qué consisten las ferias y las exposiciones? ¿Conocemos sus diferencias? ¿Sabemos cómo funcionan? ¿Cuáles son sus ventajas? Ese es el tema que abordaremos en el programa de hoy. Soy Dagoberto Páramo Morales y este es Marketing y Sociedad, donde lo cotidiano refleja lo que somos. Dada la enorme trascendencia que han venido teniendo las ferias y las exposiciones en el marketing internacional, se ha venido trasladando esta estrategia hacia el mercado nacional, con un gran éxito, dadas sus ventajas, dada los beneficios que produce para quienes participan en ellas. Lo primero que es necesario establecer es ¿cuál es la diferencia entre las ferias y las exposiciones? Saber la diferencia es vital porque la logística y la mecánica de operación y de organización es distinta dependiendo de en qué se va a participar. En primer lugar, las ferias son aquellos encuentros de diferentes competidores visitados por personas interesadas en sus productos que tienen la característica que las empresas van a vender sus productos. Y al vender sus productos, la logística que se tiene que implementar es completamente distinta a cuando solamente se van a exhibir, como en el caso de las exposiciones. La diferencia entre una y la otra: en las ferias se venden los productos y en las exposiciones solo se exhibe. También lo visitan las personas interesadas, también están los competidores, pero solo se utilizan estos mecanismos para tomar información de la estrategia que va a seguir después, en el mediano y en el largo plazo. Se toman los datos, nombres, correos electrónicos, números telefónicos, para hacer después una labor más sistemática posterior a la feria o a la exposición. Podríamos sintetizar entonces que la feria es más de corto plazo y la exposición más de mediano y largo plazo. Como todos sabemos, en las ferias y las exposiciones se desarrollan en un punto amplio, generalmente en un palacio de ferias, como se conoce en diferentes partes, en un espacio físico grande en los cuales se le asigna a cada empresa un espacio que es cobrado dependiendo del tamaño del espacio y de su ubicación. Tanto los unos, ferias, y los otros, las exposiciones, tienen muchas ventajas, pero voy a citar particularmente tres, y tienen algunas desventajas. La primera de las ventajas es que las personas que visitan las ferias y las exposiciones son las personas que están interesadas en la temática de la feria. Eso ya nos garantiza que al menos los visitantes saben a qué van, porque son generalmente temáticas. Hay algunas, sobre todo las más regionales y las más locales, que son ferias incluso donde hay todo tipo de productos, mezclados unos con otros, incluso bienes agropecuarios, servicios turísticos. Digamos, suele suceder mucho en las poblaciones más tradicionales de los países de América Latina. Pero normalmente las personas que visitan estas ferias son personas que están interesadas. Entonces,
ya de alguna manera garantiza, ya sea que van y compran o ya sea que pueden dar los datos para que después sean visitados, como en el caso de las exposiciones. En lo particular, por ejemplo, yo trato de asistir a todas las ferias de libros que puedan existir y voy con la intención de comprar productos y los compro. Tal vez las personas que, por ejemplo, son arquitectos e ingenieros van a una exposición donde les exhiben nuevos materiales de construcción o nuevas maquetas y nuevas tecnologías y dan los datos y luego se hacen todas las transacciones. Entonces, la primera ventaja es que quienes visitan son personas interesadas en la temática. La segunda ventaja es que usted como empresa sabe que en ese sitio convergen todos sus competidores o al menos la mayoría de ellos. Y en consecuencia usted puede hacer un trabajo de inteligencia. De hecho, las empresas lo hacen. Contratan personas que se dedican a recorrer todos los otros stands, todos los locales, como si fueran compradores y van tomando información. Recogen folletos, recogen la información, se dejan anotar, dejan registrar, preguntan costos, precios, condiciones de intercambio, etc. Es decir, hacen inteligencia de mercados. Ahí, simplemente recorriendo todos los sitios donde están sus competidores. Esa es una de las grandes ventajas, le ahorra a usted procesos de investigación, de mercados amplios, etcétera, etcétera. La tercera gran ventaja es que los organizadores que promueven la asistencia de visitantes hacen un gran despliegue publicitario y promocional y al hacerlo logran que los medios de comunicación masiva se encarguen de ambientar el tema. Digamos, próxima feria del libro, entonces la gente sabe y a veces algunas imágenes que se muestran en la televisión aparecen la marca de ciertos productos. Entonces, esas son las tres grandes ventajas que tienen las ferias y las exposiciones. Tal vez dos desventajas tienen. De la misma manera en que usted puede hacer inteligencia de mercados, porque puede visitar a sus competidores, ellos también hacen inteligencia de mercados con usted. Y eso hace que usted de alguna manera se deje conocer, abra su espacio, muestre el portafolio que tiene, las condiciones de venta, las condiciones de crédito, tiempos de entrega, etc. Es decir, usted, en la medida en que usted conoce, a usted también lo conoce. Y por eso algunas empresas, cuando participan en estos eventos, prefieren no llevar lo último que tienen de oferta, lo cual a mi juicio es un tanto equivocado. Y la otra gran desventaja es que muchas veces se generan tales niveles de aglomeraciones que las personas terminan yendo, recogen los papeles que usted le entregan folletos, catálogos, imágenes, etcétera, y usted recoge, lo pone en una bolsa y a veces antes de salir de la feria la tira o se lo lleva para la casa y ni los mira. Eso nos lleva a que una de las desventajas es que con esas ansias de contactar y buscar a la gente, usted termina despilfarrando muchos recursos. Muy bien, si esto es así, digamos las ventajas que tiene y las desventajas que tiene, no podemos dejar de lado la gran importancia que tiene como un mecanismo de comunicación, como parte integral de las actividades de la comunicación integral de marketing. Y entendiendo esto, es absolutamente necesario que se tengan en cuenta algunas recomendaciones básicas para que esta participación sea realmente efectiva y que logre el propósito que la empresa está buscando. La primera y tal vez la más importante de ellas, y la enfatizo porque lo he visto en diferentes escenarios, es que la participación en la feria y la exposición no es aislada de la estrategia de comunicación de marketing de la empresa. En otras palabras, si el contenido de la estrategia
de comunicación se refiere a un tema con unos ambientes, esos tienen que ver reflejados en el stand. No es posible, como he visto en muchos casos, particularmente uno que quiero mencionar. Estuve en una feria regional hace unos años y me encontré una empresa que vende muebles coloniales, tradicionales, torneados en madera, una cosa de buen estilo. Cuando estuve en el stand en la feria eran muebles modernos, como decimos popularmente, psicodélicos, con tendencia de la moda, y eso no se debe hacer. Primero, porque se despilfarran los recursos. Segundo, genera unas confusiones de unos niveles tan impresionantes que el esfuerzo se pierde. Primera recomendación, entonces, hay que asegurar que el contenido del mensaje en las ferias y las exposiciones sea coherente con la campaña de comunicación que la empresa está emprendiendo. Y si la empresa no tiene una campaña de comunicación, al menos que lo que se exhiba allá no se salga del estilo, de la característica propia de la empresa y de los productos que va a ofrecer. El segundo elemento, particularmente hablando de las ferias, hay que organizar una logística muy bien. Porque si estamos hablando de ferias donde se va a vender, hay que organizar temas relacionados con inventarios, con entregas, con envíos, con cajas, con embalajes, con empaques, etc. Porque vamos a vender. Y a veces sucede que se promueven y usted llega al stand y el producto no está porque ya se agotó. Allí, igual que en un punto de venta, se tiene que evitar eso. El tercer elemento que hay que considerar es el tema de la decoración del stand. Digamos que los elementos decorativos, si son de una marca en particular que se va a vender, ahí debe focalizarse. Si es de diferentes marcas de la empresa, entonces el diseño y el contenido de los adornos y la decoración debe ser acorde con lo que es la empresa como tal, en términos de todas las marcas o cuál es la marca que se va a promover, etcétera, etcétera. Es decir, que el diseño no sea una cuestión loca y desconectada, sin ninguna congruencia con lo que la empresa quiere. El cuarto elemento, hay que organizar muy bien la participación de los que van a estar en el stand. Y en eso hay que tener mucho cuidado, porque suele suceder que no se organizan bien los turnos de atención y entonces esto genera a veces abandonos o por lo menos descuido, cuántas personas voy a tener, cuáles son los turnos que voy a tener, etc. Pero hay un elemento en este tema de la atención que hay que tener mucho cuidado. Muchas empresas contratan unas mujeres muy bonitas como un atractivo, pero estas mujeres a veces no son debidamente capacitadas, entonces terminan siendo más bien un distractor y que a veces no se capacitan ni entrenan bien estas personas y entonces se pierde el sentido de lo que yo quiero hacer en un evento de esta naturaleza. Y el quinto elemento que es esencial es que hay que tener mucho cuidado con el diseño del stand, porque el diseño del stand depende de su ubicación. Me explico. Si su stand está en un pasillo y tiene una sola entrada, pues usted tiene que hacer un solo diseño para una fachada. Entonces se concentra a ver qué destaca, puede recurrir a las técnicas del visual merchandising para mirar cómo distribuir los espacios, etc. Pero si resulta que usted está en un pasillo, pero en la parte de atrás también hay otro pasillo por donde pasa gente, entonces usted va a tener que pensar en dos fachadas. Fachadas que son muchas veces descuidadas la una o la otra. He visto casos en que una fachada es divina y la otra deplorable. Dos, si su stand está en una esquina, entonces serían tres, porque serían los dos lados y el al frente. Y si usted ha contratado una isla
que tiene 4 fachadas en 4 diseños distintos. Eso hay que considerarlo. He visto cosas terribles. Bien, entonces, digamos que esas son algunas de las recomendaciones, y habría una sexta recomendación que tiene que ver con, sobre todo cuando hablamos mucho de las exposiciones, aunque también en las ventas, es decir, en la feria, sobre todo porque en este proceso de atención, como se trata de tomar los datos de las personas que visitan el local, el punto, el stand, muchas veces las personas que están ahí entran en mucha confianza en el lenguaje, tratando de persuadir al otro para que le dé los datos, y resulta que entran en tuteos y en esta forma de comunicación que en muchos países de América Latina no está bien visto, porque en muchas culturas latinoamericanas el hablar de tú es un tema de mucha confianza, y entonces se pierde el respeto, y entonces en lugar de lograr esa empatía necesaria se vuelve un tema no muy positivo. Vamos que con estas recomendaciones básicas de las ferias y las exposiciones, es absolutamente necesario que entendamos que las ferias y las exposiciones, se han convertido en un extraordinario mecanismo de comunicación, mucho más barato incluso que grandes mensajes en los poderosísimos medios de comunicación masiva, que se ha demostrado cada vez más que no son tan eficientes, sobre todo con la presencia hoy de las redes sociales y estas cosas. Ha golpeado de manera impresionante la forma tradicional de comunicación. Entonces, las ferias y las exposiciones, que son un punto de convergencia de intereses, deben ser analizadas, comparadas con los otros mecanismos, pero hay un elemento que en este ejercicio de reflexión quiero también compartir con ustedes, es que he descubierto que muchos de los empresarios que participan en estos eventos de comunicación, ni siquiera cuando termina el evento hacen un ejercicio de reflexión, de crítica, autocrítica, de lo que hicieron bien, lo que hicieron mal. Los análisis terminan siendo meramente financieros. O sea, cuánto gasté, cuánto vendí, me combina, no me combino, pero no se hace un ejercicio de sistematización de la experiencia. ¿Qué hicimos, qué no hicimos? ¿El espacio fue suficiente? ¿La decoración gustó, no gustó? ¿Qué tan eficiente fuimos? ¿Se quedó el stand solo durante un tiempo? Etcétera, etcétera. Es decir, un análisis sistemático de la experiencia para programar una futura participación. A veces se toma un tanto folclórico, como una cosa interesante, divertida incluso, sin mucha seriedad y mucha responsabilidad, sobre todo porque estamos hablando de recursos de la organización. Muy bien, esperamos que con esta nueva reflexión podamos ir visualizando cómo hay elementos del marketing que a veces no miramos con atención, y en este caso en particular, esto hace parte de toda una gama de mecanismos de comunicación integral de marketing que iremos viendo paso uno por uno. Nosotros vimos en un programa, hice el listado de los elementos básicos de estos mecanismos. Les he hablado de varios de ellos, pero vamos a hacer un recorrido con todos ellos para ir un poco dimensionando sus características y sobre todo su eficacia y eficiencia en las empresas. Sobre todo porque algunos de estos mecanismos no son tan útiles como nos lo han querido hacer ver, o como eran décadas atrás. Los mercados han cambiado tanto que los mecanismos de comunicación también lo han hecho. Y a veces los estrategas en el marketing no se dan cuenta y quieren seguir con las mismas cosas que se hacían 50 o 60 años atrás, cuando el mundo y la sociedad eran otros.
Les agradezco mucho que me hayan acompañado en este programa. Espero verlos en futuras emisiones. Muchas gracias.